Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a repasar temas referentes a la estadística inferencial. En esta serie de videos vamos a encontrar temas como qué es la probabilidad, la distribución de probabilidades discretas, distribución de probabilidades continuas, métodos de muestreo, el teorema central del límite, estimaciones e intervalos de confianza. El primer apartado es ¿qué es la probabilidad? Cuando hablamos de una probabilidad, nos referimos a una medida numérica que indica qué tan posible es que ocurra un evento. No es ni una opinión ni una suposición, sino un valor que se calcula a través de estimaciones y de reglas que poco a poco vamos a ir repasando en este capítulo. La probabilidad siempre se expresa entre un número del 0 al 1 o del 0% al 100%. No hay probabilidades menores a 0 o mayores a 1. Cuando un valor se acerca al 0% es muy poco probable que este ocurra, mientras que si un valor se acerca al 1% es que ese evento tiene gran posibilidad de ocurrencia. La estadística utiliza la probabilidad para anticipar resultados, no para asegurar o para afirmar que es posible que suceda eso. Por ejemplo, no se garantiza que al lanzar una moneda vamos a tener un resultado del 50% de que salga cara o de que salga cruz. En el ámbito de los negocios, la probabilidad se utiliza para evaluar, por ejemplo, los riesgos. ¿Qué tan probable es que un cliente compre? ¿Qué tan probable es que un producto falle? ¿O qué tan probable es que una inversión pueda ser fructífera o nos genere pérdidas dentro de nuestro negocio? Entonces, ya conociendo qué es la probabilidad, pasemos a los enfoques. En las probabilidades contamos con tres: la probabilidad clásica, la probabilidad empírica y la probabilidad subjetiva. La primera, la probabilidad clásica, parte del supuesto de que la posibilidad de ocurrencia de un evento es igual. Todos tienen la misma oportunidad de ocurrir. Un ejemplo claro es que al lanzar un dado tenemos 6 resultados posibles. Pero si queremos, por ejemplo, obtener un 3, el resultado será 1 sobre 6, es decir, todos los números del dado, desde el 1 hasta el 6, cuentan con la misma posibilidad de ocurrir. El siguiente enfoque es la probabilidad empírica. Esta se basa en datos reales u observaciones pasadas. Se calcula, por ejemplo, observando cuántas veces ocurrió un evento en relación con el número total de observaciones que se realizó. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en una tienda telefónica, demuestra que de 100 clientes, solo 20 clientes cuentan con un plan de datos de Internet. Entonces podemos decir que la probabilidad de que un cliente cuente con un plan de datos de Internet es del 20%. Por eso este enfoque es muy utilizado en empresas, en la economía y en estudios sociales. Finalmente contamos con la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva depende del juicio personal o de la experiencia, del conocimiento de quién está asignando esa probabilidad, esa posibilidad. Por ejemplo, un analista financiero puede estimar la probabilidad de que suba o baje el precio de una acción basándose en su experiencia, en noticias económicas o en los comportamientos del mercado. A pesar de que esta probabilidad no es exacta, es muy importante para la toma de decisiones cuando nuestra información es muy limitada. Ahora demos paso a las reglas que tenemos para calcular las probabilidades. La primera es la regla especial de la adición. Esta se aplica cuando los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyente? Es decir, cuando los eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. En este caso, vamos a tener que utilizar la probabilidad, la regla especial de la adición para calcular la probabilidad de ocurrencia. Nuestra fórmula es la probabilidad de que pase A o de que pase B es igual a la suma de la probabilidad de A más la suma de la probabilidad de B. Un ejemplo claro para la regla especial de la adición es con el mismo dado. Si nosotros lanzamos un solo dado, no podemos esperar que en un lanzamiento salga un 2 y un 5. No se puede obtener. Tal vez en 2 lanzamientos sí. Y para eso vamos a aplicar otra regla que se conocerá posteriormente. Aquí también contamos con una regla muy importante, que es la regla del complemento. Esta se emplea para determinar la probabilidad de que un evento ocurra restando de 1 la probabilidad de que ese evento
no haya ocurrido. Esto porque a veces resulta más fácil que para calcular la probabilidad, la ocurrencia de una probabilidad, es mejor restarle la probabilidad de que no ocurra. ¿Por qué 1? Porque el 1 es del 100%, es la certeza de que eso va a suceder. Entonces tendremos que restarle la probabilidad de que eso no ocurra. Y así encontraremos la probabilidad real de que eso ocurra. Un ejemplo práctico para demostrar la primera regla de las probabilidades es el siguiente. Para delimitar un mercado, vamos a tener que seleccionar una persona para probar nuestras bolsas biodegradables. Esta persona debe estar dentro del rango etario de 18 a 25 años y la probabilidad de esto es de 200 sobre 349 o dentro de 36 a 45 años, mientras que esta probabilidad es de 44 sobre 349. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la persona que seleccionemos esté dentro del rango de 18 a 25 años o esté dentro del rango de 36 a 45 años? Aplicando y extrayendo los datos numéricos de nuestro problema y reemplazándolos a la fórmula que ya explicamos, nos da un resultado de 70.20%. Es decir que si nosotros queremos hacer un estudio de mercado de 349 personas, la probabilidad de que yo seleccione una persona que tenga de 18 a 25 años o de 36 a 45 años es del 70.20%. Nuestra siguiente regla para calcular probabilidades es la regla general de la adición. Por esta, al contrario, se da cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, es decir, que los eventos pueden ocurrir en el mismo tiempo. Por eso aquí se da una probabilidad que denominamos probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que suceda A y de que suceda B. Entonces, nuestra fórmula para aplicar cuando se dan estos eventos es probabilidad de que suceda A o probabilidad de que suceda B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que suceda A y de que suceda B, es decir, nuestra probabilidad conjunta. Para entender un poco más este ejercicio, tenemos el siguiente problema. En una clase, el 60% de estudiantes aprueba matemáticas, el 40% aprueba estadística y el 20% aprueban ambas. Calcula la probabilidad de aprobar matemáticas o aprobar estadística. Tenemos la fórmula y extraemos de igual manera los datos numéricos reemplazándolos a nuestra fórmula y nos da 0.80. Es decir, que la probabilidad de que una persona apruebe matemáticas o apruebe estadística es del 0.80%. Bien, ahora pasemos a las reglas de la multiplicación. Las reglas de la multiplicación se utilizan cuando queremos conocer la probabilidad de que dos eventos ocurran simultáneamente. La primera es la regla especial. Aquí tenemos que conocer los eventos independientes o dependientes. La primera, la regla especial, se aplica cuando dos eventos son independientes, es decir, que la ocurrencia de uno no va a afectar la probabilidad de que otro ocurra. Aquí vamos a tener la fórmula que es probabilidad de que suceda A y de que suceda B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Un ejemplo pequeño para esta probabilidad, para demostrar la independencia de eventos, es por ejemplo si lanzamos una moneda y un dado al mismo tiempo. La probabilidad de que caiga cruz o de que haya caído cruz no va a afectar de que en el dado salga un 6 o un 5 o cualquier número. Son totalmente independientes. Para demostrar esto tenemos un problema que dice, un estudiante tiene el 0.8 de probabilidad de aprobar matemáticas y el 0.7 de aprobar estadística. Si los eventos son independientes, ¿cuál es la probabilidad de aprobar ambas materias? Entonces, presentamos nuestra fórmula, sacamos todos los datos y asignamos, por ejemplo, la probabilidad A es la probabilidad de aprobar matemáticas, que era del 0.80, mientras que la probabilidad de aprobar estadística era del 0.70, y los transportamos a nuestra fórmula. Transportándolos a nuestra fórmula y realizando la respectiva multiplicación, nos dice que la probabilidad de que una persona apruebe ambas materias es solo del 0.56%.
La siguiente regla para calcular las probabilidades es la regla general de la multiplicación. Esta vamos a aplicarla cuando dos eventos son dependientes, es decir, la ocurrencia de uno sí va a afectar la ocurrencia del segundo. Por ejemplo, cuando se extrae una carta de una baraja y no se repone, el segundo resultado sí depende del primero. Aquí la fórmula es probabilidad de que suceda A y de que suceda B es igual a la probabilidad de A multiplicado a la probabilidad de que suceda B, dado que ya pasó el evento A. Este pequeño fragmento se la conoce como probabilidad condicional, es decir, que la probabilidad de que un evento en particular ocurra se dio porque otro evento ya aconteció en el pasado. Un ejemplo que vamos a aplicar dice, un salón tiene 12 hombres y 18 mujeres. Si se eligen dos personas al azar sin reemplazar la selección, la probabilidad de que sean las dos personas mujeres, ¿cuál será? Tenemos nuestra fórmula. Extrayendo los resultados vamos a tener y asignándolos la probabilidad A es la probabilidad de que la primera persona sea mujer y será de 18 sobre 30. 30 ¿por qué? Porque 12 hombres más 12 mujeres son 30 personas en total. Ahora, nuestra probabilidad condicional, probabilidad de que suceda B, dado que ya sucedió A, es decir, de que la segunda persona que seleccionemos sea mujer porque la primera fue mujer, es de 17 sobre 29. ¿Por qué? ¿Por qué se resta esto? Porque tenemos que, si ya la primera fue mujer, nuestro número ya no es 18, sino 17. Igualmente nuestro total ya no será 30, sino 29. Reemplazando los datos numéricos de nuestra fórmula, tenemos que la probabilidad de que ambas personas sean mujeres dentro del curso de 30 personas es solo del 35.2%. Nuestro siguiente tema son las tablas de contingencia. Esta herramienta es muy útil. ¿Por qué? Porque aquí vamos a resolver o vamos a resumir datos, por ejemplo, de una encuesta simultáneamente. Aquí se establece una tabulación cruzada. Vamos también a tener que, aquí nos posibilita establecer ciertas relaciones de interés con variables de interés. Miremos un ejemplo aquí. Nuestra tabla se basa en una encuesta que se realizó a 349 personas. ¿Y cómo clasificamos dentro de nuestra tabla de contingencia? Pues por el rango de edad y por la ocupación que realiza. Entonces vamos a ver que en las columnas tenemos la ocupación de la persona y en las filas el rango de edad que esa persona cuenta o tiene en ese momento. Otra herramienta útil que vamos a utilizar dentro de esta estadística es los diagramas del árbol. Este diagrama del árbol es una gráfica que nos sirve por organizar cálculos que implican varias etapas. Es decir, si una tabla de contingencia, por ejemplo, nos ayuda a establecer las relaciones entre variables, el diagrama del árbol nos ayuda a organizar cálculos de probabilidades. En este caso, tomamos para realizar este diagrama del árbol, en el centro siempre se coloca la semillita y de ahí se irán desprendiendo las ramas de nuestro diagrama. La primera rama será la probabilidad condicional. En este caso tenemos dos condiciones para seleccionar a las personas, que sea estudiante o que no sea estudiante. Siguiendo con eso, por ejemplo, si yo quiero seleccionar un estudiante y que tenga de 18 a 25 años, vamos a realizar una probabilidad conjunta, tomando a nuestra probabilidad condicional y multiplicándolo por la probabilidad de que la persona tenga de 18 a 25 años. Por ejemplo, en este caso, en la primera ramita del árbol, vamos a tener que esa probabilidad es del 0.51. Es decir, la mitad de nuestra encuesta, de nuestros encuestados, es estudiante y pertenece a ese rango de edad. Pero ¿por qué es importante el diagrama del árbol? El diagrama del árbol es importante porque, miren, aquí están resumidos todos los cálculos de todas las probabilidades. Es decir, para esto ya no tenemos que estar preguntándonos o realizando un problema uno por uno, sino aquí ya están resumidas todas las probabilidades. Y como aquí están resumidas todas las probabilidades para comprobar que nuestro diagrama del árbol está bien,
Vamos a tener que sumar todas estas probabilidades y nos tiene que dar el resultado de 1, es decir, del 100%. Ya como último tema y para cerrar el capítulo tenemos el teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos va a permitir calcular la probabilidad de que un evento A haya ocurrido dado que ya se observó previamente otro evento, es decir, un evento B, haciendo posible actualizar nuestras creencias iniciales cuando se obtiene nueva información. Entonces esto se lo utiliza ampliamente en los análisis de arreglos y controles de calidad. Entonces, este evento que decimos que cuenta con una posibilidad de que haya ocurrido, lo vamos a conocer como probabilidad a priori, es decir, la probabilidad de que eso sucedió. Y la probabilidad que vamos a hallar posteriormente se llama a posteriori. En nuestra tabla anterior, miren, tenemos que en la base de la tabla de contingencia, la relación de ocupación y edad, nos planteamos el siguiente problema. Se requiere comprobar cuál es la probabilidad de que una persona sea estudiante dado que está dentro del rango de 18 a 25 años. Entonces desarrollamos nuestro problema y utilizamos aquí la fórmula del teorema de Bayes, pero la fórmula general. Entonces nuestra hipótesis A dice que en nuestro caso queremos hallar la probabilidad de que sea estudiante. Entonces, nuestra hipótesis es que si nosotros seleccionamos de la encuesta los 349, que sea estudiante es nuestra hipótesis. Entonces, la probabilidad A, es decir, que sea estudiante sin saber que éste tenga 18 o 25 años, es decir, nuestra probabilidad a priori es de 199 sobre 349, como se puede apreciar aquí en nuestra tabla anterior. Aquí están los de estudiantes, que en total son 199, sin contar la edad, sobre nuestras 349, que es el total de personas. Ahora, nuestra B o nuestro evento B es que sea estudiante, pero que tenga 18 o 25 años. Es decir, nuestro evento B es que esa persona que nosotros ya seleccionamos tenga de 18 a 25 años. Entonces aquí podemos ya establecer la probabilidad condicional. Es decir, que la persona que nosotros tenemos o que seleccionamos tenga de 18 a 25 años, dado que es un estudiante. ¿Y cómo sabemos eso? Pues podemos irnos a la tablita y vamos a ver que estudiante y que tenga 18 a 25 años son 178 en total de las 349 personas. Entonces 168 sobre las 199, perdón, que es el total general de estudiantes. Ahora, nuestra probabilidad B, es decir, que la persona tenga 18 o 25 años, es de 101 sobre 349. Es decir, todas las personas que tienen de 18 a 25 años son 101 sobre nuestro total, que era 349. Reemplazando los datos numéricos a nuestra fórmula, vamos a tener que la probabilidad de que una persona sea estudiante, dado que está dentro del rango de 18 o 25 años, es del 88%. Ahora ya conocemos todo lo que representa una probabilidad. En el siguiente capítulo vamos a ver la distribución de probabilidades discretas.